Hola, sean todos bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Maya Crochet y hoy vamos a realizar este lindo punto. Se llama punto rombo. Vamos a comenzar este lindo punto. Aquí a un lado de la pantalla te voy a dejar el gráfico. Empezar, ya yo tengo aquí mi nudo deslizado en el ganchillo. Estoy usando un ganchillo 3,5. Empezamos haciendo nuestra tira de cadenas. En total vamos a hacer 32 cadenas. Yo voy a 32 cadenitas y regreso para que hagamos juntos nuestra primera vuelta. Mis 33 puntos cadena, vamos a hacer nuestra primera vuelta y para comenzar vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas, que esas 3 cadenas nos cuentan como nuestro primer punto. Subimos una más y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos en el punto número 5 nuestro segundo punto alto, porque como les dije, las cadenitas nos cuentan como nuestro primer punto alto. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el número 8. En total hicimos 8 puntos altos contando las cadenas. 2, 4, 6 y 8 puntos altos. Hacemos una cadenita de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente vamos a elaborar 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7. Volvemos a hacer nuevamente este paso, que es este que está acá. Hacemos una cadenita de separación, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente volvemos a hacer 7 puntos altos. Este punto queda muy bonito tejiéndolo con hilo delgado. No sé, se ve como más delicadito, más bonito. A mí me parece que se ve más lindo con hilo delgado. También lo pueden realizar con hilo más grueso, pero para mi gusto creo que queda más bonito el punto con hilo delgado. Llevamos 1, en total vamos a hacer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el número 7. Terminamos de hacer los 7 puntos altos, volvemos a hacer nuevamente una cadena de separación, cargamos nuestro ganchillo, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto alto. Voy a avanzar estas cadenitas que me faltan por tejer y regreso para que comencemos a hacer nuestra segunda vuelta. Y aquí terminé mi primera vuelta. Les voy a dar un resumen. Hicimos primero 8 puntos altos, dejamos una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto hicimos 7 puntos altos. Hicimos una cadena al aire, dejamos un punto sin tejer
y en el siguiente punto realizamos 7 puntos altos. Para finalizar nuevamente hicimos una cadenita al aire, dejamos un punto sin tejer y como hicimos al comienzo, acá realizamos 8 puntos altos. Esto estoy haciendo 8 puntos altos de cada extremo para que el cuadrito me quede como más derechito, para que me quede aquí más recto. Pero cuando vamos a realizar cualquier proyecto, simplemente vamos a realizar 7 puntos altos, el espacio en la cadenita, el punto sin tejer y nuevamente 7 puntos altos. Eso lo vamos a realizar con esa secuencia hasta llegar el largo del proyecto que estás realizando. Yo solamente le estoy haciendo un punto más al comienzo y al final, solamente para que se me vea acá más recto, pero ese punto lo estoy haciendo yo adicional. Vamos con la vuelta número 2. Para empezar la vuelta número 2 y las vueltas que siguen, vamos a girar nuestro tejido, vamos a subir 3 cadenitas que nos van a contar como nuestro primer punto alto, vamos a hacer 1 y 2 cadenitas más, pueden irse guiando también. Aquí en pantalla les voy a volver a colocar el gráfico. 2 cadenitas, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente vamos a realizar un punto alto. Nuevamente otro punto alto en el punto que sigue. En total vamos a hacer 5 puntos altos. Llevamos 3, 4 y el número 5. Ok, les vuelvo a dar un resumen. Empezamos haciendo 3 cadenitas que nos cuentan como este primer punto alto, hacemos 2 cadenitas de más para dar espacio, dejamos este punto sin tejer y empezamos a tejer 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora nos toca hacer una cadenita y dentro del cuadrito de esta casita vamos a realizar un punto alto, nuevamente un espacio, una cadenita de separación, disculpen, y dejamos este punto sin tejer y tejemos nuevamente 5 puntos altos. Le explico. Ya tejimos los 5 puntos altos. Vamos a hacer una cadenita de separación, cargamos nuestro ganchillo, dejamos este punto sin tejer, el último punto, y dentro del espacio vamos a hacer un punto alto. Y así nos quedó. 5 puntos altos, una cadena de separación, dejamos este punto sin tejer, dentro del cuadrito que hicimos de la vuelta anterior, tejimos un punto alto, nuevamente vamos a hacer una cadena de separación porque nos vamos a ir, vamos a dejar este punto sin tejer y vamos a irnos al siguiente y vamos a tejer 5 puntos altos consecutivos. Llevamos 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Entonces volvemos a hacer nuevamente. Hacemos una cadena de separación, cargamos nuestro ganchillo en este cuadrito, dentro vamos a hacer un punto alto, hacemos nuevamente una cadena de separación. Cuando hacemos cadena de separación dejamos el primer punto sin tejer y nos vamos directamente al siguiente punto y hacemos una secuencia de 5 puntos altos consecutivos, uno en cada punto de base. Llevamos 1, 2, 3,
el número 4 y el número 5. Tenemos los 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Dejamos este punto sin tejer. Como vamos a hacer vamos a dejar este punto sin tejer, lo vamos a sustituir por una cadenita. Cargamos nuestro ganchillo, dentro del espacio vamos a hacer un punto alto. Vamos a dejar este punto sin tejer, lo sustituimos por una cadenita y en el siguiente punto nos tocaría hacer nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, el número 4 y el número 5. Tenemos que dejar este punto sin tejer, entonces lo sustituimos por una cadenita al aire. Cargamos nuestro ganchillo y en la tercera cadenita que tenemos acá vamos a realizar un punto alto. Aquí son dos cadenitas, disculpe, 1 y 2, y en la tercera cadenita hacemos un punto alto y así nos queda la vuelta número 2, que es esta vuelta que está acá. En total nos quedaron 5 puntos altos, 2 cuadritos, 5 puntos altos, 2 cuadritos, 5 puntos altos, 2 cuadritos y 5 puntos altos y el último cuadrito con un punto alto. Igual como comenzamos, un cuadrito y las cadenitas nos cuentan como un punto alto. Vamos a hacer nuestra vuelta número 3. Si se dan cuenta, el dibujo del punto va reduciendo. Comenzamos con 7 puntos altos, luego en esta segunda vuelta tenemos 5 puntos altos y vamos a ver cuántos puntos nos quedan en la vuelta número 3. Voy a subir mis 3 cadenas, 1, giro mi tejido, 2, la número 3. Ok, tenemos nuestras 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. Cargamos nuestro ganchillo, dentro de este espacio vamos a hacer un punto alto. Tenemos 2 puntos altos, que es las 3 cadenitas y el punto que hicimos acá adentro. Vamos a dejar este punto sin tejer, entonces tenemos que sustituirlo por una cadenita. Cargamos nuestro ganchillo y nos vamos al siguiente punto. Y hacemos 1, 2 y el punto número 3. ¿Por qué 3 puntos? Porque vamos a ir reduciendo estos 5 puntos altos, entonces tenemos que dejar de tejer el primero y el último punto. Y lo sustituimos por una cadenita. Aquí hicimos la cadenita, dejamos este punto sin tejer. Entonces, dentro del espacio, vamos a realizar un punto alto. En este punto alto realizamos un punto alto. Dentro del espacio, otro punto alto. En total tenemos 3, uno dentro del cuadrito, un punto en el punto y otro dentro del cuadrito. Vamos a reducir nuevamente estos 5 puntos altos. ¿Cómo lo vamos a reducir? Dejamos este punto sin tejer, lo sustituimos por una cadenita y nos vamos directamente al siguiente punto y hacemos los 3 puntos altos. 1, 2 y el número 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 5 puntos bajos
En la vuelta anterior dejamos de tejer el primero y el último y nos quedan 3. Dejamos de tejer este punto, sustituimos por una cadenita y dentro del espacio hacemos un punto alto. En este punto alto, otro punto alto. En el espacio, otro punto alto. Ahí nos quedan los 3 puntos. Vamos nuevamente a sustituir este punto por una cadenita y reducimos estos 7 puntos altos para que nos queden, perdón, estos 5 puntos altos para que nos queden 3. Entonces hacemos un punto alto, otro punto alto, otro punto alto. Este lo dejamos sin tejer, que es el último. Hacemos una cadenita para sustituir y en el espacio hacemos nuevamente un punto alto. Y esta es la secuencia por esta vuelta. Empezamos haciendo 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto alto. Luego hacemos un punto alto dentro del espacio o dentro del cuadrito, como le estamos llamando. Vamos a empezar a reducir estos 5 puntos de la vuelta anterior para que nos queden solamente 3. ¿Cómo lo hacemos? Dejamos de tejer el primero y el último punto y lo sustituimos por una cadenita. Entonces hacemos el punto alto dentro de la casita o del cuadrito. Hacemos una cadenita de separación para dejar este punto sin tejer y tejemos los 3 puntos siguientes, uno en cada punto de base. Dejamos el último punto sin tejer, que sería este punto alto, lo sustituimos por una cadenita, hacemos un punto alto en este cuadrito, hacemos un punto alto en este punto alto, nuevamente otro punto alto en esta casita para que en total nos queden 3 puntos altos. Vamos a reducir nuevamente los 5 puntos altos, dejando sin tejer el primero y el último punto, sustituyéndolo por una cadenita y en total tejemos 3 puntos altos seguidos, uno en cada punto de base. Sustituimos este por una cadenita y hacemos esa misma secuencia para que al final, que así como empezamos con un punto alto y en el cuadrito y un punto alto al final, así tenemos que terminar. Entonces voy a terminar de avanzar esta vuelta y ya les muestro cómo nos queda. Y así como comenzamos, terminamos. Esta es la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Nuevamente giramos, hacemos 3 cadenitas, como nuestro primer punto alto. En este punto alto hacemos otro punto alto. En este cuadrito o el espacio hacemos otro punto alto. En total, para comenzar, tenemos 3 puntos altos que serían las cadenitas, un punto en este punto y un punto alto en este cuadrito que está acá. Ahora tenemos que reducir estos 3 puntos, dejando nuevamente el primero y el último punto sin tejer. Vamos a sustituir este punto por una cadenita al aire. Cargamos, en el punto siguiente hacemos un punto alto, dejamos este punto sin tejer, sustituimos por una cadenita y en el siguiente cuadrito vamos a realizar dentro de él un punto alto. Entonces en la vuelta anterior nos quedaron 3 puntos altos y en esta vuelta número 4 nos queda solamente un punto alto. Vamos a seguir esta secuencia, a tejer un punto en cada punto de base, 1, 2 y 3. En total llevamos 4 con este que hicimos aquí adentro del cuadrito, sería 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer otro punto dentro de este espacio y
nos salieron 2, 4, 5 puntos altos. Quiero reducir nuevamente aquí en este motivo estos 3 puntos altos, entonces dejo este punto sin tejer, hacemos una cadenita al aire, tejemos en el siguiente punto un punto alto, dejo este punto sin tejer, sustituimos por una cadenita y en este espacio vamos a realizar nuevamente esta secuencia que hicimos acá, que serían 5 puntos altos, tenemos uno dentro del espacio, uno en cada punto de base, llevamos 2, 3, 4 y el número 5 lo vamos a realizar dentro del cuadrito. Entonces esta es la secuencia por esta vuelta número 4. Voy a hacerles un resumen. Empezamos haciendo que nos cuentan como nuestro primer punto alto, luego hicimos un punto en este punto de base, luego en la cadena, en el cuadrito hicimos un punto alto y seguidamente empezamos a reducir este motivo. Tenemos 3 puntos altos, disminuimos dejando de tejer el primero y el último punto, entonces lo sustituimos por una cadena, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto alto, en el siguiente punto lo vamos a dejar sin tejer, lo sustituimos por una cadena. Ahora, como se van fijando, unos motivos se van a ir cerrando, pero otros se van a ir abriendo. Estos 3 puntos hasta que nos quedó uno, hacemos una cadena de separación para sustituir este punto. Dentro del espacio vamos a realizar un punto alto, luego hacemos un punto en cada punto de base, que serían 3 puntos que tenemos acá, serían 4 con este del espacio, hacemos otro en el espacio para tener un total de 5 puntos altos. Nuevamente hacemos esta secuencia de acá, que sería una cadenita para reducir este punto, hacemos un punto alto en el mismo punto y luego una cadenita para sustituir este punto, y así nos queda solamente un punto en el motivo. Entonces, yo voy a terminar esta secuencia y regreso ya cuando tenga mi punto terminado. Como aquí ya tenemos los 5 puntos altos, entonces sigue reducir hasta tener un punto. Empezamos con 3 puntos, terminamos con 3 puntos. Y esta es nuestra vuelta número 4. Quedaría 2 cuadritos, 5 puntos, 2 cuadritos, 5 puntos altos, 2 cuadritos, 5 puntos altos y 2 cuadritos. Y finalizamos con 3, igual como comenzamos. Empezamos nuestra vuelta número 5. Vamos a subir 3 cadenas, giramos el tejido. Ahora tenemos que aumentar más puntos porque tenemos 5 puntos altos, ahora tenemos que llegar a 7, que es como empieza el motivo. Hacemos nuestro primer punto alto, un punto en cada punto, hacemos en el segundo otro punto, van 2, en el siguiente otro puntos, van 3, en este espacio vamos a hacer otro punto más y en total tenemos 4 puntos altos. Vamos a dejar este punto sin tejer, entonces lo vamos a sustituir por una cadenita, cargamos nuestro ganchillo y dentro de este espacio vamos a hacer un punto alto. Y tenemos que hacer un punto en cada punto de base y tenemos que obtener 7 puntos. Contamos este que hicimos dentro del cuadrito, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y van 6 puntos altos. Nos faltaría uno para el número 7 y lo vamos a hacer dentro de este cuadrito. Ok, en total tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es como empieza nuestro motivo. Tenemos los 7 puntos altos, entonces ahora tenemos que reducir este punto. ¿Cómo lo reducimos? Hacemos una cadenita al aire, cargamos nuestro ganchillo y lo dejamos sin tejer y nos vamos directamente al siguiente espacio donde vamos a hacer un punto alto. Tejemos nuevamente estos 5 puntos de base, que con este serían 6. Tenemos que tener 7 y tejemos uno dentro de este espacio para tener así los 7 puntos altos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, el número 6, nos faltaría 1 y lo vamos a tejer aquí adentro de este espacio para tener así un total de 7 puntos altos. Y esto sería la secuencia por esta vuelta número 5. Empezamos tejiendo 4 puntos altos, dejamos de tejer este punto que queda solito, lo sustituimos por una cadena al aire, hacemos en el siguiente espacio, hacemos un punto alto, tejemos los 5 puntos altos de base, uno en cada del siguiente espacio, vamos a hacer un punto alto, que en total nos quedarían 7 puntos altos. Vamos a sustituir este punto y lo vamos a dejar sin tejer, lo sustituimos por una cadenita y tejemos nuevamente alto, hacemos uno en el cuadrito, 5 que sería uno en cada punto de base y el número 7 dentro del cuadrito. ¿Qué secuencia sigue? Dejar este punto sin tejer, lo sustituimos por una cadenita, tejemos un punto dentro de este cuadrito, tejemos estos 5 puntos, uno en cada punto de base y en este siguiente cuadrito hacemos el punto número 7. Hacemos una cadena, hacemos un punto en este cuadrito y hacemos estos 3 puntos más que nos quedan. Para tener 4 puntos, 7 puntos, un cuadrito, 7 puntos, un cuadrito, 7 puntos, un cuadrito y los 4 que hicimos al comienzo. Voy a adelantar esta vuelta y ya comenzamos la vuelta número 6. Y aquí les muestro cómo quedó la vuelta número 5. Terminamos este motivo y empezamos a abrir el otro. Ahora tenemos que empezar a cerrar este motivo y empezar a abrir este. Damos la vuelta número 6. Giramos, subimos 3 cadenitas, hacemos el número 2, el punto número 3, porque las cadenitas siempre nos cuentan como un punto. Quiero dejar este punto sin tejer, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que sustituirlo por una cadenita. Cargamos nuestro ganchillo, hacemos un punto dentro del espacio. Nuevamente quiero dejar sin tejer este punto porque tengo que reducir estos 7 puntos a 5 puntos. Entonces lo sustituyo por una cadenita, nos vamos al siguiente, dejamos el primerito sin tejer y hacemos un punto alto, otro punto alto. En total nos tienen que quedar 5. Otro punto alto, el siguiente punto alto y el siguiente. Vamos a ver cuántos puntos nos quedaron. 2, 4, 5. Dejamos de tejer el primero, vamos a dejar sin tejer el último también. Entonces tenemos que hacer una cadenita al aire para sustituirlo. Nos vamos al espacio y hacemos un punto alto. Hacemos otra cadenita. ¿Por qué? Porque quiero dejar este punto sin tejer, porque tengo que reducir nuevamente estos 7 puntos. Dejamos este punto sin tejer, nos vamos al siguiente y esa es la secuencia por esta vuelta. Vamos a realizar o vamos a reducir estos 7 puntos que hicimos en la vuelta anterior para empezar a reducir el motivo y nos queden en 5 puntos altos. Van 4,
nos falta uno que sería el número 5. Dejamos de tejer el primero y el último. Vamos a sustituir este último por una cadenita. Vamos a hacer en este cuadrito un punto alto. Tengo que reducir nuevamente estos 7 puntos. Vamos a sustituir este punto por una cadenita al aire. En el siguiente punto volvemos a tejer un punto en cada punto de base, dejando el último sin tejer. En total nos tienen que salir 5 puntos altos. Van 3, 4 y el número 5. Ya tengo mis 5 puntos altos. Dejo este punto sin tejer, sustituyo por una cadenita. Dentro del espacio vamos a tejer un punto alto. De estos 4 puntos, quiero que me queden 3 puntos, porque al comienzo me quedaron 3 puntos. Entonces voy a hacer una cadenita para dejar este punto sin tejer, porque quiero que solo me queden 3. Y hacemos 1, el número 2 y el número 3 en la tercera cadenita. Y ahí nos queda el comienzo como el final, con 3 cadenitas, perdón, 3 puntos. Aquí tenemos 3 puntos, 3 puntos, 2 cuadritos, 5 puntos, 2 cuadritos, 5 puntos, 2 cuadritos, 5 puntos, 2 cuadritos y 3 puntos al final. Terminamos nuestra vuelta número 6. Ya este motivo lo vamos a ir reduciendo y a partir de aquí vamos a empezar a abrir otro motivo. Vamos a comenzar la vuelta número 7, que sería esta que está acá. Empezamos haciendo 3 cadenitas, giramos el tejido, al revés de las 3 cadenas que nos cuentan como nuestro primer punto, hacemos otro punto. Quiero dejar este punto sin tejer, entonces lo sustituimos por una cadena y dentro de este espacio vamos a hacer un punto alto. Acá en este punto de base hacemos otro punto alto y dentro del espacio vamos a realizar otro punto alto. Y aquí estamos abriendo este motivo. Tenemos en la vuelta anterior teníamos un punto, ahora aquí tenemos 3. Donde tenemos los 5 puntos altos tenemos que reducir también a 3 puntos altos. Vamos a reducir, tenemos que dejar de tejer el punto y el último punto. Hacemos una cadenita al aire, dejamos este punto sin tejer y tejemos los siguientes 3 puntos. 1, 2 y el número 3. Tenemos 3 puntos altos, dejamos este punto sin tejer, sustituimos por una cadenita. Dentro del espacio vamos a realizar un punto alto. Este punto lo tejemos normalmente y este punto nos queda también. Vamos a empezar a reducir este motivo. Tenemos 5, nos tienen que quedar 3. Vamos a dejar de tejer el primer punto, sustituimos por una cadenita, hacemos los 3 puntos siguientes, 1, 2, el número 3, dejamos este punto sin tejer y lo sustituimos por una cadenita. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a repetir por todo esto, esta vuelta. En total nos tienen que quedar 3 puntos, un cuadrito, 3 puntos, un cuadrito, 3 puntos, un cuadrito, 3 puntos, un cuadrito, hasta llegar acá al final, que al final sí me tienen que quedar solamente un cuadrito y 2 puntos altos, como empezamos. Voy a avanzar toda esta vuelta y ya les muestro la vuelta terminada. Ya la vuelta número 7 terminada. Terminamos con 2 puntos, empezamos con 2 puntos y un cuadrito. En la vuelta número 8
Y aquí vamos a seguir abriendo este motivo. Tenemos 3 puntos altos, nos tienen que quedar de este lado 5 puntos altos. Y acá estamos reduciendo este motivo, este lo estamos abriendo y este lo estamos cerrando. Acá nos tiene que quedar solamente un punto porque en la vuelta anterior tenemos 3, entonces nos tiene que quedar 1 para que quede cerrado. Y aquí nos tienen que quedar 5 porque estamos abriendo. Estamos abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, y aquí quedan los dos lados iguales. Voy a empezar como todas las vueltas haciendo 3 puntos altos que nos cuenta como nuestro primer punto de base. Quiero dejar este punto sin tejer, entonces hago una cadenita más para sustituir este punto y nos vamos directamente al espacio. Hacemos un punto alto. Como aquí nos tienen que salir 5 puntos altos, entonces hago un punto en el espacio, tejo los 3 puntos normales, un punto en cada punto de base. En total serían 4, para que nos dé 5 tejemos el otro punto en este espacio. Vamos a realizarlo. Ya tejimos el primero, vamos a tejer el segundo, el tercero y el número 4. Tenemos 4 puntos altos, 1 en el espacio, 3 que es un punto en cada punto de base, y para que nos dé el número 5 tenemos que tejer el otro punto dentro de este cuadrito. Y ahí ya tenemos nuestros 5 puntos altos. Vamos a cerrar este motivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos una cadena al aire, dejamos este punto sin tejer y en el siguiente lo tejemos normalmente. Como este en la vuelta anterior tiene 3, no tiene que quedar un solo punto. Entonces tenemos que dejar este punto sin tejer, lo sustituimos por una cadenita. Y aquí nuevamente tenemos que abrir el motivo y nos tienen que salir 5 puntos altos. Tejemos uno en el espacio. Estos 3 puntos los tejemos normalmente un punto en cada punto de base. Ahí tenemos 4. El número 5 lo tejemos dentro del espacio. Tenemos los 5 puntos altos. Ahí se va abriendo. En la vuelta anterior tenía 3. En esta vuelta tiene 5. Vamos a reducir este motivo. ¿Cómo lo vamos a reducir? Una cadenita al aire para sustituir este punto. En el siguiente un punto alto. Una cadenita nuevamente porque voy a dejar este punto sin tejer. Y en el espacio hacemos un punto alto. Nuevamente tenemos que hacer 5 puntos altos. Ya llevamos uno en el espacio. 2, 3, 4 y el número 5. Ahora tengo que reducir estos 3 puntos a un punto, entonces dejamos el primero y el último sin tejer, sustituimos una cadenita, en el siguiente punto un punto alto, sustituimos el otro punto por una cadena y nuevamente tenemos que hacer 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y el punto número 5 lo vamos a realizar dentro del espacio. Cuando comenzamos hicimos 3 cadenitas que nos cuentan como nuestro primer punto, luego hicimos una cadenita de más para dejar este punto sin tejer. Eso mismo lo vamos a hacer de este lado. Hacemos una cadenita para dejar este punto sin tejer, cargamos y hacemos el último punto. Y ahí nos queda la vuelta número 8. Ya aquí cerramos el motivo y aquí empezamos a abrir otro. Vamos para la vuelta número 9, que es esta vuelta que está acá. 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido. Dentro de este espacio vamos a hacer un punto alto. Con la cadenita serían 2. Y hacemos un punto en cada punto de base.
En la vuelta anterior acá teníamos 5 puntos, hacemos los 5 puntos, uno en cada punto de base. Ya hicimos acá los 5 puntos, más el punto que hicimos acá serían 6, más las cadenitas serían 7. Y dentro de este espacio voy a hacer otro punto, que sería número 8. ¿Por qué 8 puntos me quedan acá? Porque recuerden que al comienzo hicimos un punto más al comienzo y un punto más al final, para que me quedara así cuadradita este motivo. Pero si vas a hacer una blusa, cualquier proyecto, no es necesario hacer este punto adicional, porque yo solamente lo hago para que la muestra me quede más cuadradita. Algún proyecto con este punto, la secuencia es 7 puntos, un cuadrito, 7 puntos, un cuadrito, 7 puntos, un cuadrito. Por eso que aquí me quedan 8 puntos, al final también me van a quedar 8 puntos, porque hice un punto adicional al comienzo. Ya que si se fijan, ya aquí tenemos casi que el motivo terminado. Tiene esta forma, acá, acá, y después sigue acá, y faltaría solamente este cuadradito, que es el que vamos a hacer en esta última vuelta. Haberles explicado por qué aquí me quedan 8 puntos en vez de 7, seguimos nuestra secuencia. Voy a dejar de tejer este punto, entonces lo sustituimos por una cadenita, cargamos, en el siguiente hacemos un punto alto, vamos a tejer un punto en cada punto de base, que en la vuelta anterior teníamos 5, más este serían 6, pero en total tenemos que tejer 7, entonces tenemos que tejer otro punto aquí dentro del espacio. Vamos a hacerlo, tenemos uno en este espacio, aquí sustituí este punto por una cadenita, y vamos a tejer un punto en cada punto de base. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, que son los 5 de base, más este punto que tenemos acá son 6, más el que vamos a hacer aquí adentro de este espacio serían ya los 7 puntos altos, que serían los 7 puntos altos de este motivo que estamos abriendo. Vamos a hacer una cadenita al aire. ¿Por qué? Porque este punto no lo voy a tejer, lo voy a sustituir, y nos vamos al siguiente espacio y volvemos a realizar 7 puntos altos, uno en cada punto de base. Este nos cuenta como el primero. Nos vamos al siguiente para hacer los 5 puntos de base que están de la vuelta anterior, más el que hicimos en el espacio serían 6 puntos. Con este serían 6. Hacemos el 7 en este espacio, y ahí nos queda abierto nuevamente otro motivo. Quiero reducir este punto, no lo quiero tejer, entonces hacemos una cadenita al aire, cargamos dentro de este espacio, hacemos nuevamente un punto, tejemos estos 5 puntos, que con ese de la cadenita, el que hicimos en el espacio serían 3, 4, 5, 6, el punto número 7 lo vamos a tejer dentro del espacio, y el punto número 8, para que me quede igual como comencé, lo voy a tejer aquí en la tercera cadenita, y allí tengo 8 puntos, 2, 4, 6, 8, que serían estos mismos 8 puntos que comencé, y así nos queda todo el proyecto terminado. En este hice 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya de aquí, en esta vuelta, empezamos a hacer nuevamente otro motivo y seguimos las mismas secuencias que hicimos acá cuando comenzamos. Este hilo, esto es lana bebé, que es delgadita,
Este también es delgadita, pero este es hilo 100% algodón. Mira qué bonito se ve. Ve que aquí quedan los 3 motivos ya realizados. Este punto es muy bonito. A mí me encanta este punto porque a la vez que es muy fácil, que tú lo ves así, parece que fuera muy elaborado, pero no. Es muy fácil, solamente seguir la secuencia. Dejo con imágenes y nos vemos en el siguiente video tutorial. Chao, chao.